Muy buenas, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestro curso de autocultivo en interior. Hoy vamos a hablar de iluminación y espacio disponible. ¡Vamos allá! Cannabis Gold 420. Muy bien, lo primero es saber qué espacio tenemos disponible y entonces sabremos qué foco podremos poner o qué foco no podremos poner. En función del espacio que tengamos podremos poner más vatios o menos. Luego, hay muchos tipos de iluminación. Lo básico es el sodio de alta presión o las siglas en inglés son HPS, ¿de acuerdo? High Pressure Sodium. Esto es la bombilla tradicional. Las hay mixtas para el crecimiento y para la floración, o las hay solo de floración. Luego también tenemos el halogenuro metálico, que sería también una bombilla grande que nos sirve solo para la fase de crecimiento. En caso de que cojamos un sodio para la floración, podemos coger un halogenuro metálico para el crecimiento y nos va a ser mucho mejor que poner una bombilla mixta, va a ser más óptimo. Claro, es más dinero y es un poco más de trabajo cuando cambiamos el temporizador, cambiar de bombilla también. Pero bueno, la posibilidad está ahí. ¿Qué más? El bajo consumo. El bajo consumo es un fluorescente, una bombilla fluorescente más o menos grande, de más o menos vatios, que emite luz blanca, la necesaria para el periodo de crecimiento, igual que el halogenuro metálico también emite solo luz blanca. Sin embargo, las bombillas de floración tienen una luz más anaranjada y la mixta pues es un punto intermedio, tiende a ser amarillenta, depende de la marca, pues tienen unas temperaturas de color u otras, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería lo clásico, lo más básico. Para un crecimiento, normalmente, como queremos siempre ahorrar un poco de dinero, pues, y yo es lo que recomiendo también al principio, si haces una inversión muy grande, muchas veces no sabes por dónde cogerlo y es mejor ir poco a poco, paso a paso. Se puede ir gastando luego más dinero e ir optimizando cosas, pero al principio yo os recomiendo básico. Entonces, la bombilla mixta es una bombilla que funciona muy bien, tanto para crecimiento como para floración, y luego cuando llevemos un par de cosechas o tres que ya se nos haya gastado esa bombilla, hayamos cogido un poquito de experiencia también, pues podremos entonces plantearnos otras opciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también para los esquejes, pues se suele utilizar estas bombas... Estas bombillas, perdón, bombas. Estas bombillas fluorescentes o incluso simplemente unos fluorescentes alargados en vez de tipo bombilla, pues ya tipo varilla. Hay muchas posibilidades y bueno, también cada iluminación, el fluorescente suele ir por ejemplo con los esquejes, el halogenuro siempre se utiliza para crecimiento de plantas ya un poquito más grandes. La mixta nos vale ahí como para todos los procesos, también depende de cuánto lo acerquemos al foco, a las plantas, el foco de las plantas, perdón. Y bueno, pues la de floración es la única que está exclusivamente hecha para floración. No se debe hacer crecimiento, no se debe hacer esquejes con esas bombillas. Muy bien. Esto sería halogenuro, fluorescente bajo consumo y sodio alta presión. Lo siguiente es el LED. El LED son pequeñas bombillas, suelen venir en paneles y son pequeñas bombillas que emiten luz roja, luz azul, luz blanca, luz anaranjada, dependiendo de cómo esté configurado ese panel y dependiendo de si nosotros lo podemos modificar o no. Hay paneles que te permiten varias configuraciones, incluso a tu gusto, y hay paneles que vienen con una configuración hecha, predeterminada y no se puede cambiar. Normalmente los que se pueden cambiar son a través de software. Incluso con el móvil podemos decirle amanecer, atardecer, estoy floreciendo, estoy creciendo, estoy lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues ahí ya aumenta precio, aumentan prestaciones, pero claro, el dinero. Entonces, simplemente vamos a tener que saber qué espacio tenemos y qué presupuesto y qué necesidades. Si tenemos una habitación muy cálida, el LED puede ser una muy buena solución porque no aporta nada de calor. Entonces, si tenemos buen presupuesto,
pero en unas condiciones un poquito malas donde ubicar el cultivo, pues bueno, quizá nos viene bien poner un LED de 120, de 200 vatios, y nos va a solucionar el cultivo muy bien. Cosa que no haría, por ejemplo, si tenemos solo, por ejemplo, un 60×60 y no vamos a poder poner extracción y me dices, es que lo del CO2 tampoco lo veo mucho y quiero poquita producción y gastar poco, sobre todo gastar poca luz. Bueno, pues ponemos un LED, 120 vatios para un 60×60 es más que suficiente. Y tiraríamos con eso. Luego, dependiendo de si tenemos muchos problemas de calor o no, añadiríamos CO2, pero eso ya habría que irlo viendo en la sucesión del cultivo. Entonces, el LED también, para apoyar, podemos cultivar en sodio y en los extremos pondríamos LED. Esto nos hace que la luz sea mucho más completa, que el rango sea mucho más óptimo y digamos que hacemos que la luz se parezca más al sol. Entonces, mezclando LED con HPS se obtienen resultados muy buenos. Y hasta ahí, el LED, bueno, hay infinidad de paneles. A mí es una tecnología que me parece que para obtener muy buen resultado tienes que gastar bastante dinero. Todo lo que ronde 300 euros para abajo no lo recomiendo. Y bueno, es una inversión alta, pero luego también, pues si ahorramos en la factura de la luz, pues al fin y al cabo nos va a rentar. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos LEC, terminado en C de casa. Esto es un tipo de bombilla ya más parecida al sodio, no son paneles, no son bombillitas chiquititas, sino una bombilla ya, bueno, es un poco más chiquitita que el sodio, pero es una bombilla, se utiliza también con balastro. Lo que no hemos comentado de los equipos de sodio de alta presión y de los halogenuros es que les hace falta un balastro, ¿de acuerdo? Es un transformador, básicamente, que hace que esa bombilla pueda arrancar. Si nosotros una bombilla de sodio de alta presión le ponemos al casquillo su reflector y luego lo conectamos a la electricidad, simplemente no va a encender la bombilla. Necesitamos un balastro que es el que le da la energía de arranque a esa bombilla y la mantiene, ¿de acuerdo? Entonces, los equipos LED no llevan balastro, va un panel todo incluido, y los LEC terminado en C sí que llevan balastro. Hay algunos que los llevan ya compacto, incluido en todo el reflector, y hay algunos que, como el sodio, lo llevan aparte. Entonces, el LEC, ¿qué pasa? Es una tecnología muy parecida al sodio en lo que es la forma en la que se instala. Bueno, es una bombilla, un balastro, un reflector, pero consume mucho menos vatios, produciendo más cantidad. Vamos a explicarnos aquí. Por ejemplo, un 600 vatios de sodio nos va a rendir más o menos en peso unos 400 a 500 gramos, dependiendo de cómo lo hagamos, de bien o mal. Podríamos decir que un LEC consigue esas cifras, pero tan solo con 315 vatios. Entonces el rendimiento es mucho mayor por vatio, estamos ahorrando luz. Y aparte también no calentamos tanto. El LEC es una bombilla que no se calienta tanto y también nos permite pues no tener exceso de calor, que viene muy bien. Entonces, dependiendo del espacio del que vamos a disponer, vamos a utilizar más vatios, menos vatios, una tecnología u otra dependiendo de las condiciones que tiene nuestra sala. Por ejemplo, para mí unas condiciones ideales, óptimas para trabajar con un sodio de 400-600 vatios. El espacio, lógicamente, para un 400 con 1 metro cuadrado está muy bien, para 600 1,20 metro. Y digamos, la temperatura de partida de la sala donde nosotros vamos a poner ese armario, para mí lo ideal son 18 grados. 18 grados porque cuando ponemos la bombilla, un poquito de extracción, etcétera, vamos a aumentar unos 6-7 grados dependiendo la temperatura dentro del armario. Entonces, 6-7 grados, vamos a tener unos 24-25, que es lo óptimo, lo ideal para poder cultivar y que la planta se sienta bien. Se puede cultivar por arriba y por abajo, pero digamos que lo óptimo está en 24-25 grados. Con una humedad relativa del 50%. Esto sería la media. Podemos aumentarlo un poquito más en crecimiento vegetativo, de hecho le va a venir bien, hasta 60-70%, los esquejes incluso 90-95% mientras están enraizando.
Y luego en floración un poquito menos, sobre todo en floración avanzada, controlar que no suba de 45 y si hay cogollo muy grande, incluso de 40% puede venir bien para evitar pudriciones y sobre todo hongos, botrytis, moho, etc. En relación a todo esto, se nos olvidó en la anterior entrega hablar de los humidificadores. Los humidificadores son aparatos que básicamente evaporan agua y nos aportan una humedad al cultivo. Entonces, dependiendo también la humedad de partida que tengamos de esa sala o de ese cultivo, vamos a necesitar un humidificador o no. Todo esto, lo más fácil de solucionarlo es hacer un simulacro. Una vez tenemos todas las herramientas, tenemos nuestro armario de cultivo, nuestros extractores, todo montado, antes de ponernos a germinar ni a poner nada, lo que debemos hacer es un simulacro. Simplemente ponemos nuestro termómetro, encendemos, temporizamos nuestra luz, sea cual sea el tipo, y vamos a observar durante 24 horas o incluso 48 los picos en esa temperatura. Vamos a ver cuando el foco está apagado, cuánta temperatura hay, cuando está el foco encendido, qué temperatura hay. Si partimos, como hemos dicho antes, con un 400 o un 600 vatios de sodio y una sala a 18 grados, como está a 18 grados, obviamente, pues no va a bajar de ahí si es el pico inferior. A lo mejor ese pico lo has medido a las 9 de la noche, bueno, pues habrá que medir a las 4 de la mañana, que hace más frío, y ver si baja a 16 o por debajo. Entonces, sabiendo y conociendo la sala y haciendo el simulacro, vamos a saber previamente qué ajustes tenemos que hacer, qué correcciones antes de tener plantas metidas. Porque si vamos a lo loco y montamos pum 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 y ala, tiramos las semillas y a que crezca y de repente, ostras, esto lo tengo en 28, ostras, y por la noche se me baja a 16, pues es una locura. No puede tener un cultivo 12 grados de descompensación de la noche, de cuando está el foco apagado a cuando está el foco encendido, que es el día de las plantas. No debe haber una diferencia térmica de más o menos 8 grados. Si empezamos a tener diferencias de 10, 12 grados, eso es muy perjudicial para las plantas porque les cuesta adaptarse y al final perdemos vigor, perdemos producción y en definitiva salud de las plantas y las estamos un poquito agobiando. Entonces necesitamos que la temperatura más o menos sea unos 24, 25, 26 grados en el día y por la noche unos 18, 17 es lo suyo. Si subimos a 27, pues sabemos que no debemos bajar más de 18 porque ahí ya tenemos 9 grados. Entonces hay que tener en cuenta todo eso en el simulacro y bueno, ir solucionando. ¿Que tenemos mucho calor? Pues habrá que poner extracción. ¿Que no se puede poner extracción? Pues habrá que poner un poquito de CO2 para que las plantas desde el principio estén más desahogadas. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la sala en concreto en la que estamos trabajando para que las plantas tengan su ambiente ideal, ni más ni menos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el segundo capítulo, espero que hayáis aprendido, que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda me la podéis poner en los comentarios y también deciros que voy a empezar a hacer directos todos los sábados desde las 5 hasta las 6, una horita para responder dudas y para tratar casos especiales como pueden ser, imagínate un cultivo en un armario empotrado o un cultivo en un baño sin ventana o un cultivo subterráneo también sin ventilación o un cultivo súper frío, ¿qué podemos hacer? Bueno, cualquier pregunta, necesidad especial o consulta que me queráis hacer, pues la podemos resolver todos los sábados de 5 a 6, ahí voy a estar en directo, así que nada, cuidaros mucho, seguid aprendiendo, seguid dándole fuerte y ¡chao!